Hola, hola, bienvenidos a esta segunda entrega de La Quinta Ola, el programa dedicado a hablar de las cosas que nadie quiere hablar. Nosotras queremos agradecer en primer lugar los comentarios de la primera entrega de ese primer programa y además decidimos conversar hoy sobre uno de los comentarios minoritarios, pero que cuestionaba un poco la intervención de este programa. Somos feminazis, somos feministas. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué no es el feminismo? Es lo que queremos conversar el día de hoy con todas y todos ustedes. Yo estaba viendo los comentarios, ¿no? Ay, gracias, le agradecemos además. Sí, gracias. Somos famosas ya. Estos comentarios me recordaban un meme que me estalla la cabeza. Que fue me contaste una tipa así, tratando de explicar 10.000 veces que el machismo no es lo mismo que feminismo. Ay, sí, con los ojitos lilas y los ojitos. Ay, ya basta. Sororidad. Entonces, este tema, bueno, en principio que no es lo mismo ni es lo opuesto, feminismo a machismo, porque el feminismo no es una corriente histórica que ha perseguido oprimir al hombre, ni nunca se ha instaurado en la historia de la humanidad algún régimen que haya impuesto la superioridad de las mujeres sobre los hombres. Entonces, incluso las mismas corrientes feministas ni siquiera reconocen este término del embrismo, que es como que lo opuesto al machismo, porque precisamente no existe, o sea, no es una práctica, no es algo que se evidencie en la sociedad y que se distinga por ser opresora a los hombres. Entonces, más bien hay otro término que habla de la misandría, que es como el odio hacia los hombres, pero eso y no es tampoco es una práctica no que profesemos la feminidad. Hay que ir aclarando en esos términos qué es lo que es y qué es lo que no es. Sí, el feminismo como una teoría de la igualdad busca precisamente eso, o sea, generar esas relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y incluso algunos machos progres, algunos machos de izquierda confunden los términos, planteando que el feminismo lo que busca es dividir la lucha de clase, dispersarla, no llegar al objetivo final de la igualdad. Y yo creo que es importante no confundir los términos y entender, abrir un poco la mente y entender que no solamente existe la contradicción capital-trabajo, explotadores y explotados, existen en el mundo desde hace mucho tiempo otras contradicciones, la contradicción de género, la contradicción de raza, la contradicción de clase, las contradicciones etarias, en un mundo muy complejo que tenemos que entender. Entonces, bueno, abrir un poco a los machos. Llegar al siglo XXI como los primos machos. Aterrizar. Hay muchos hombres que ponen como excusa para no entender y no abrir el debate sobre por qué luchar con las contradicciones que existen en las luchas feministas. Dicen, bueno, eso es perder el tiempo, tenemos que concentrarnos en las dificultades que existen en esta lucha, las contradicciones, capital, trabajo, y que las mujeres deben ceñirse solo a esta batalla. Y que no es así, evidentemente, mientras que luchamos por las contradicciones entre capital, seguimos siendo explotadas en el trabajo del hogar, seguimos duplicando, triplicando y quintuplicando en estos tiempos, sobre todo las jornadas de las mujeres que estamos en el hogar, que tenemos que atender la familia, que tenemos que hacer el trabajo. Incluso... ¿A ti te encanta ese trabajo doméstico? Sí, me fascina, eso es la número uno, excelente fregando. Ama de casa. Totalmente, pero además lo interesante del tema de no solamente la doble, triple jornada, pero además analizar, ¿no? Si supuestamente se trata nada más en los derechos laborales, ¿cuántas mujeres hoy en día están como gerentas o jefas o directoras? ¿Cuántas presidentas hay en el mundo, por Dios? ¿O han habido en el mundo? Entonces nos han vendido incluso en este siglo XX de la falsa liberación de la mujer. Entonces le dice, pero ¿qué más quieren ustedes? Ya ustedes estudian, trabajan, ay mira, ya tú eres jefa y broma, tal, sí, pero ¿cuántas hay en el mundo? Pero, exacto, ya te puedes divorciar. Para que hablar en pleno siglo XXI de eso como un logro parece loco, pero sí, es así. Terminan diciendo que ya nosotras, que ya el feminismo no tiene ningún tipo de sentido ahorita en pleno siglo XXI porque ya las mujeres hemos logrado la igualdad. Incluso algunos que dicen, ay, pero ya algunos hombres maltratados. Sí, bueno, vamos a ver. Queremos un ministerio de hombres. Sí, por Dios. Entonces, se lucen. Hay que desconstruir el tema de la falsa liberación de la mujer, que nos dice que bueno, que sí, que ya nosotros somos iguales porque trabajamos, estudiamos, tenemos una serie de derechos que, por cierto, se lo debemos a algunas mujeres que han dado vidas, que tienen que ver con toda una historia, que tienen que ver con la historia de la lucha de las mujeres, que en las teorías hablan de las olas del feminismo y que bueno, ha sido una conquista progresiva de derechos, de conquista de derecho al voto, de derecho a la educación, de derecho al trabajo, es decir, de ir avanzando para equiparar esa desigualdad histórica que existe y que para el feminismo implica precisamente la posibilidad de equiparar
esas condiciones, ¿no? Y además decir, hay una serie de mitos en torno al feminismo. Uno de ellos es que las mujeres odiamos a los hombres. Ahí no los amamos. Vaya, demasiado. Se trata, por supuesto, de una atrocidad absolutamente contraria a lo que implica el feminismo en su esencia, que implica Los enemigos no son los igualdad, hombres. ¿no? Que implica precisamente que todas y todos podamos tener la capacidad de ponernos Dicen al incluso servicio del que solo desarrollo las de mujeres la humanidad. defendemos el feminismo y no es así. Ajá. Si hay hombres, incluso como nos están tras cámaras, Ajá. ¡Bravo! Gracias. Nuestros feministas bellos. entienden el 1, 2, papel 3, de la 4. mujer, entienden el papel de la mujer y entienden que su masculinidades. papel, la liberación de la mujer es su liberación además. Porque además el Así feminismo es. implica la liberación de hombres y mujeres, pero además también desmontar algunos otros mitos. Hay muchísimos Hay mitos varios. alrededor del feminismo. Y dicen que las feministas entonces no nos maquillamos, no nos depilamos, no nos arreglamos. Eso es un tremendo mito que nos impone la cosa y nos pueden ver bellas hermosas. Nos echamos una maquilladita antes de grabar, ¿no? Pero en todo caso, el tema de los estereotipos, o sea, los mitos que se reúnen alrededor de los estereotipos de belleza. Nosotros lo que defendemos, las feministas, es que cada quien puede estar como le dé la gana. La que quiera Como no el feminismo depilarse. es tan diverso, hay Así incluso es. movimientos feministas que fustigan a las mujeres. Es verdad, y sí. ponen nuevos estereotipos. Hay que Porque tener te pintas cuidado. el pelo. Entonces, Sí. si te pintas el pelo, no eres feminista pura. Ajá. No, lo que se trata justamente es de entender la diversidad De de los feminismos. reconocernos. Y además entender lo que luchamos las feministas es que justamente tengamos un mundo libre de estereotipos y que la que quiera estar con su pierna peluda puede estar con su pierna peluda, pero la que se quiera echar una peladita se puede echar una peladita también. Y también Porque puede es ser libertad. feminista. Otro de los mitos un poco que se ha instalado contra nosotras es que nosotras odiamos el trabajo doméstico y realmente lo que Bueno, nosotras queremos un poco exigir desde hace mucho tiempo es esa consigna de las feministas de los años 70, que ellas decían revolución en la calle, revolución en la casa y revolución en la cama. Ellas decían, hay que democratizar el trabajo del hogar, o sea, el trabajo de las labores domésticas no puede ser una responsabilidad exclusiva Así de las es. mujeres, o sea, parece que ser mujer implicara automáticamente Automáticamente. ser responsable Es de natural, todas las es tareas. Nace divino. con la cocina bajo el brazo. Sí, bueno, no las encaquetan desde chamita, ¿no? Con responsabilidad. Claro, pero con esa propaganda como la cocina aquella que uno entra y la mujer está que llora el éxtasis. Qué bella y porque tiene una cocina así cromada, preciosa. Nada que ver. Nosotras, bueno, mira, otro mito es que las feministas somos lesbianas, somos las Ajá, malcogidas, ajá. cosa que me parece un paradigma bien extraño, ¿no? Porque si nos acusan de malcogidas por el trabajo, ¿se acuerdan que lo hacen por lo general los tipos, ¿no? Tenemos la culpa que lo hagan más. O sea, no entiendo, no entendí en qué momento La carga se de la entendió. prueba se llama eso. ¿En qué momento se entendió que las malcogidas son la culpa de nosotras? Sí, es una broma Mito. indescriptible. Bueno, Y tenemos que todas entonces somos que... lesbianas. sí, No, yo sí. creo que el feminismo también lucha por la diversidad sexual y Sí, respeta sí. la La diversidad verdadera sexual. Porque liberación. responde a un mismo Y patrón de no- opresión y de y no discriminación. nada más defiende lo binario, lo hombre-mujer, o sea, reconoce que las relaciones diversidad. humanas son diversas Así y es. por eso el feminismo apoya también las luchas por el respeto a la Así es. diversidad. En una palabra, ¿qué es el feminismo entonces? Yo diría libertad. Yo diría revolución en la vida cotidiana. Tú. Felicidad e equidad. Ay, Yo digo democracia. Así es, radicalización de las Justicia. condiciones que hoy tenemos. El feminismo es justicia para todas y para todos. Por eso les invitamos entonces al próximo programa de la quinta hora. Acuérdense a de suscribirse. sintonizarnos para Dale seguir like. debatiendo de los temas que nadie quiere hablar. Suscríbete. Compártelo. y dale like. y pongan sus comentarios allá Ya, abajo. Compártelo, Hola. recomiéndate. Ay, una maravilla. De verdad.